Bueno, pues arranquemos entonces. Como mencionábamos, estamos liderando la transición energética como ETAP. Somos una empresa líder para soluciones de gestión energética. Todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico de potencia de cualquier tipo de sistema, ¿no? Afortunadamente no hay proceso industrial o de cualquier tipo que no tenga un sistema eléctrico. Dependemos todavía de la energía eléctrica y lo vamos a seguir haciendo así por el resto del tiempo seguramente. Lo que viene cambiando son las formas en las que lo estamos generando, las formas en las que estamos aprovechando esa energía eléctrica. Anteriormente, cuando hablábamos de procesos, de cualquier tipo de proceso, pues bueno, era común enfocarnos justo en la parte del proceso, los instrumentos, variables de campo como flujos, presión, temperaturas, y dábamos por hecho que ahí estaba el suministro eléctrico. Conectábamos nuestros instrumentos de campo, nuestros equipos, echábamos a andar nuestros procesos y dábamos por hecho que estaba el suministro eléctrico. De unos años a la fecha, estamos trabajando en darle esa importancia, ha venido tomando esa relevancia el sistema eléctrico, el suministro eléctrico. Tenemos que estar cuidando cuál es la calidad de la energía que estamos consumiendo, cuánto estamos consumiendo, cuánto nos está costando, cuánto está impactando al medio ambiente la generación de energía eléctrica que estamos utilizando. Entonces, todo estas variables nuevas ya no es nada más tener suficiente amperaje, suficiente voltaje y cuidar las variaciones de frecuencia. Ahora ya es cómo estoy utilizando este amperaje, este voltaje, estas variaciones de frecuencia a favor de mis procesos y cómo está pudiendo tener un impacto, en este caso, al medio ambiente, ¿no? Y sobre todo, obviamente, cuidando todas las capas, desde producción, desde seguridad, desde, ya hablamos, medio ambiente, todas las capas que conllevan un sistema están ya siendo bien cuidadas en un sistema eléctrico. Y ETAP, justamente, estamos en ese enfoque, ¿no? El título de la sesión de hoy es, comentábamos, estamos arrancando esta serie de webinars, hablamos, en días pasados se llevó a cabo un webinar relacionado con sistema de monitoreo y control, simulación de CMS. Ahorita vamos a hablar un poco de segmentos electrointensivos que requieren alta demanda y riesgo en cuanto a la operación de sus procesos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de procesos tan exigentes como lo son gas y petróleo, oil and gas, minería y power and grid, lo que viene a ser generación y redes de transmisión, de distribución en diferentes niveles, ¿no? Entonces, mencionábamos, en ETAP tenemos ya una amplia variedad de soluciones enfocadas a diferentes sectores. Hay aplicaciones que aterrizan a varios sectores. ¿De qué depende el segmento? De la particularidad de la normativa. Creo que es lo que puede diferenciar. Entre estos tres segmentos hay comunes denominadores y hay particularidades que los diferencian, como la normativa, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más de ello. Bueno, para los que se estaban conectando, que no alcanzamos a saludarnos al inicio, Héctor Aníbal Martínez Caballero, para Telestaff Comercial. Por ahí están nuestros datos y bueno, vamos a quedar a la orden de todos ustedes. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí un puntero. Ok. Bueno, me voy a tomar unos minutos para hablar un poco de lo que es ETAP. Veo por ahí en el sondeo, gracias por participar nuevamente. Hablábamos, ETAP es una solución integral, es una plataforma de soluciones destinadas a la gestión integral del sistema eléctrico. Por supuesto, muchos nos ubican perfectamente por diagramas unifilares, generación de gemelo digital eléctrico, más de alguno lo habrá escuchado, estudios eléctricos, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con analítica. Algunos por ahí ya nos ubican con sistemas escadas, unos cuantos menos han escuchado estos conceptos de ILS y Protect, PSMS, aplicaciones más desarrolladas, soluciones más desarrolladas que también están disponibles dentro de nuestro catálogo de soluciones, ¿no? Como está, bueno, nos complace comentarles, estamos cumpliendo ahorita en este año 2026 40 años desde que el doctor Farruk tuvo la idea de comenzar a trabajar en esta solución, en este modelo matemático. Tiene ya 40 años, entonces
Somos ya casi 1000 personas a nivel global atendiendo, desarrollando, desde desarrollando la plataforma, promoviendo a nivel comercial, ejecutando proyectos, ejecutando consultoría, todo un staff de gente dedicado a el desarrollo y la promoción de la herramienta y sobre todo el soporte para ustedes como usuarios finales, como desarrolladores de proyectos. Tenemos ya más de 200,000 licencias instaladas. Recordemos que TAP se maneja, es un software, se maneja por licencia, como solución digital se maneja por licencia. De licencias tipo perpetuas estamos migrando a licencias tipo suscripciones, con una gran cantidad de beneficios en estas conversiones de licencias, cantidad de módulos, se adecua de acuerdo a la solución. Desarrollo de más de 21 patentes, más de 20 patentes, esto en cuanto a soluciones específicas, ¿no? Y mencionábamos, vemos por aquí en el primer gráfico, desde el modelado, diseño de esquemas, operación, mantenimiento, automatización eléctrica. Cubrimos el ciclo de vida completo de lo que es el sistema eléctrico, desde el diseño, como mencionábamos. Usuarios en prácticamente todos los sectores, hablábamos al inicio, no hay sistema, no hay proceso, no hay industria que no tenga un sistema eléctrico, y donde haya un sistema eléctrico, ETAP puede ser una herramienta de gestión del mismo, desde diseñar, operar, mantener y optimizar, ¿de acuerdo? Todo el ciclo, como lo hemos venido comentando. Presencia global, como les platicábamos, tenemos oficinas en varias partes del mundo, tenemos representantes, tenemos staff comercial, tenemos partners, más de algunos de ustedes que están conectados, que nos hacen favor de estar conectados hoy día, seguramente son partners, algunos serán usuarios. En todas partes del mundo, nuestro headquarter está en Estados Unidos, Irvine, California, ahí está nuestro grupo de desarrolladores y estamos totalmente a la orden para atender cualquier tipo de requerimiento relacionado donde haga sentido que TAP pueda colaborarle. Diferentes, aquí pueden ver logos de diferentes marcas, diferentes sectores, generación, transporte, industria, data centers, que es un sector eh, que está hoy día muy demandante en el sentido de el manejo de la información, las redes, etcétera, data generación, data centers. Ahí aplicamos totalmente como una solución importante en la gestión del sistema eléctrico para optimizarlo, para garantizar la operatividad de los sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, pues las 10 mejores empresas, estamos dentro de las 10 mejores empresas de diseño eléctrico. Somos parte de un corporativo que se llama Schneider. Somos parte del nuevo portafolio de soluciones digitales y somos agnósticos. ¿Qué quiere decir esto? ETAP es un desarrollo, es una herramienta agnóstica que puede trabajar con cualquier marca de sistema de control eléctrico, de proceso, cualquier marca de componente, ya sea una protección, ya sea un transformador, ya sea un generador, cualquier marca, con cualquier marca podemos trabajar. Somos una solución que nos adecuamos a cualquier tipo de tecnología, ¿no? Siempre y cuando tengamos acceso a protocolos de comunicación para poder estar en interacción con la información correspondiente, ¿no? En cuanto a algo que les puede dejar un mensaje importante, ETAP, tenemos cumplimiento, somos un desarrollo, un modelo matemático basado en normas, enfocado en la analítica de sistemas eléctricos de alta confiabilidad. Y tan es así que nos atrevemos a manifestarlo de esta manera, alta confiabilidad, desde el punto de vista de que somos una herramienta avalada por la industria nuclear. Cuando hablamos de sistemas nucleares, de sistemas, industria aeroespacial, por ejemplo, son industrias altamente demandantes, en donde no hay posibilidad de error, donde la probabilidad de falla bajo demanda tiene que disminuirse, si bien un riesgo nunca lo vamos a desaparecer, nunca va a llegar a cero, sí tiene que mitigarse lo más posible, ¿no? Y de acuerdo a toda la analítica, estar conscientes de lo que va a implicar este riesgo. Bueno, la industria nuclear es una de las industrias más demandantes, la posibilidad de aceptación de un error, de una falla es mínima cuando hablamos de seguridades funcionales, calificaciones como SIL, etcétera. Y ETAP, es una herramienta avalada y autorizada por la industria nuclear, de tal suerte que muchas de las plantas, la gran mayoría de las plantas nucleares, al menos en Estados Unidos, o fueron diseñadas, hablando del sistema eléctrico, por supuesto, o fueron diseñadas bajo ETAP, o están operando bajo alguna de las soluciones aplicativas en tiempo real, esto es en línea, con la herramienta ETAP, ¿de acuerdo? Entonces esto nos sienta las bases justo de la confiabilidad o la confianza que le podemos
vertir al uso de esta herramienta, ¿vale? Pues bueno, hablamos he estado mencionando por acá gemelo digital eléctrico, es uno de los conceptos base. ETAP es el punto de partida, el gemelo digital eléctrico. Trabajamos en un software, hacemos un modelado, a ese modelado le vamos a llamar gemelo digital eléctrico. ¿Por qué nos atrevemos a decirle gemelo digital eléctrico? Por la sencilla razón de que se va generando este modelo y este diagrama unifilar con todas las características, yo les menciono, marca, nombre y apellido de todos los componentes, marca, modelo, todas las especificaciones, toda la spec técnica se le carga a este modelo y esto nos permite que la analítica que vamos a aplicar y el resultado de esa analítica sea información altamente confiable, utilizable o aplicable en las diferentes áreas de mi empresa, ¿no? Si hablamos hago un estudio, me voy a adelantar un poco, si hago un estudio de arco eléctrico, por ejemplo, la información que yo obtenga de ahí me va a permitir enfocarla al área de seguridad. ¿Por qué digo seguridad? Porque con esto voy a proteger, por ejemplo, voy a generar el equipo de protección personal que debe de utilizar mi ingeniero que va a intervenir cierto tablero, ¿no? Entonces, derivado del análisis de arco eléctrico que yo voy a generar en la analítica dentro de TAP, obtengo información que voy a ir a aplicar y va a tener un beneficio en diferentes áreas. Como mero ejemplo el que les menciono, un análisis de arco eléctrico, obtengo mi equipo de seguridad personal, obtengo etiquetas, obtengo distancias ante las cuales yo puedo estar utilizando o acercándome al tablero, etcétera. Entonces es información altamente confiable que puedo ir y vertir en mis diferentes áreas de mi empresa, de mi proceso. Entonces arrancamos, decimos, es una plataforma multidimensional de gemelos digitales. Desde que diseñamos, en este gráfico, pues vemos diferentes etapas, diseño, desde el modelado, diseño, implementación, operación, evaluación del sistema, cómo se está comportando. Cuando tengo implementaciones en mi planta, quiero hacer ampliaciones, quiero probar nuevos equipos, quiero ampliar capacidades, puedo hacer este tipo de pruebas teniendo como base un gemelo digital eléctrico en este caso, ¿no? Y muchas de estas operaciones o muchas de estas acciones van a tener un beneficio, van a tener un efecto colateral, una repercusión favorable en conceptos como descarbonización, sostenibilidad. Hablábamos hace unos minutos, los sistemas eléctricos están enfocados o están llevando hoy día una ruta enfocada a esto, ¿no? A tener sistemas eficientes que no me generen, que me colaboren con el efecto de descarbonización, sistemas sostenibles que me ayuden a no contaminar o a contaminar lo menos posible, a un ahorro energético y por supuesto a un ahorro de recursos en todo sentido. Consumo de combustible, daños de equipos, prevención de accidentes, todo lo que son las diferentes capas de seguridad cuando hablamos de seguridad funcional, mantener procesos operando de manera continua sin interrupciones y mantener procesos seguros, ¿no? Y estas tres industrias sobre las que estamos hablando, minería, eh, oil and gas y power and grid, se mantienen bajo ese tipo de conceptos, ¿no? Operatividad continua, disminución de riesgos, etcétera. ¿De acuerdo? Decíamos entonces, con el gemelo digital vamos a obtener que tenemos, tenemos un modelado, trabajamos en la plataforma, hago mi diagrama unifilar, y cuando ya lo tengo en una conexión fuera de línea, recordemos una cosa, ETAP se divide en dos fases, vamos a llamarle dos fases. ETAP PS, que es el software estándar en el que todo el mundo trabaja, que todo el mundo, la gran mayoría conoce, y cuyos alcances son diseño, modelado, análisis, estudios eléctricos. Cuando queremos ir a la siguiente fase, hacemos una conexión en línea. ETAP PS es conexión offline, más bien es una plataforma offline, desconectados del sistema, y cuando yo me conecto a mi proceso en tiempo real a través de protocolos de comunicación, interfaces, servidores, etcétera, una serie de componentes y de hardware, además del software, entonces yo puedo tener esta interacción y puedo comenzar a monitorear la operación, puedo generar vistas, puedo generar sistemas como un SCADA eléctrico en donde tengo información o estoy viendo mi gemelo digital, puedo aplicar analítica en línea para poder hacer simulaciones y predicciones.
Una característica fundamental de TAP es una herramienta de simulación de mi sistema eléctrico, ¿sí? Para poder predecir, para poder entender el comportamiento, para poder corregir fallas, para optimizar totalmente mi sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Aquí en este gráfico es una demostración muy rápida de la interfase, la plataforma, el software, cómo es que se ve. Nos permite ir generando por ahí un diagrama unifilar de manera muy intuitiva. Recordemos que como etapa tenemos entrenamientos también en la parte del uso del software, en la parte del uso de las soluciones del software. Pero la herramienta no deja de ser, es bastante intuitiva, ¿no? Pues hacemos el diagrama unifilar, trae plantillas para algunos diagramas ya prehechos, ¿no? De algunos sistemas ya prehechos como para facilitar el armado del diagrama, y nos da este tipo de visualizaciones, cambios de colores, nos permite entender, hacer simulaciones, no sé, de un cortocircuito, de un arco eléctrico, vistas geoespaciales, etcétera, etcétera. Esto es nada más un mero ejemplo. ETAP se compone de módulos y tenemos más de 140 módulos disponibles, ¿no? Hablamos para terminar de aterrizar el concepto de gemelo digital. Tenemos una red física, ¿no? Cuando ya tenemos algo instalado, cualquier tipo de instalación, recopilo datos, genero entonces dentro de la herramienta de TAP, genero mis gemelos digitales, genero mi modelo y puedo estar obteniendo esta información de mi sistema real, ¿de acuerdo? Mi gemelo digital no va a ser otra cosa que una réplica digital para poder hacer análisis avanzado en el pasado, el presente y el futuro de mi sistema. El pasado viendo históricos de comportamiento, el presente viendo en tiempo real cuando estoy conectado en línea con mi sistema, y el futuro, tratar de hacer simulaciones predictivas, aplicar conceptos como simulate before operate, simulación antes de la operación, para entender que las acciones que yo voy a ejecutar sobre mi sistema eléctrico van a tener el resultado que yo requiero, ¿de acuerdo? Con esta información, entonces puedo empezar a tomar decisiones, tengo información altamente confiable. La confiabilidad es un concepto básico en este tipo de sectores, cuando hablamos de nuevamente minería, gas, petróleo y generación o líneas de transmisión, distribución, requerimos tener información altamente confiable para que las decisiones que tomemos tengan el resultado que nosotros esperamos, disminuyendo riesgos, optimizando recursos, disminuyendo accidentes, disminuyendo efectos no adecuados para nuestros sistemas, disminuyendo incluso hasta el riesgo de multas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de seguridad, insisto, hay diferentes capas de protección, desde proteger el proceso, proteger los equipos, proteger a la gente, proteger el medio ambiente, y por supuesto, todo esto es recurso hasta cuando hablamos de una multa, ¿no? Por no tener cumplimiento normativo, ¿de acuerdo? Entonces, con este tipo de información ya puedo tener monitoreo, gestión de la energía, gestión de la operación, mantenimiento, seguridad, etcétera. Entonces es un círculo virtuoso que podemos generar, que podemos estar trabajando cuando hablamos de aplicación de herramientas con los alcances que tiene ETAP. Nosotros vamos a decir que la propuesta integral que tiene TAP, pues pocas plataformas lo pueden cubrir, todo el ciclo de vida, ¿no? Aquí, pues bueno, la herramienta nos permite generar diferentes vistas, diagramas unifilares inteligentes, por supuesto, análisis, esquemas, nos da información para fabricación de tableros, ¿no? La parte de simulación predictiva que hemos estado observando, en la parte de operación y control, bueno, cuando hablamos de un SCADA eléctrico tenemos información, cuando hablamos de un sistema PSMS tenemos la información que nos trae el SCADA, la estamos monitoreando en tiempo real y estamos pudiendo tomar decisiones para incluso hacer simulaciones antes de que nuestros sistemas lleven a cabo tal o cual operación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de lo que se puede tener dentro de los alcances de la herramienta ETAP. ¿Qué desafíos tiene la industria? Bueno, de manera muy resumida es, a veces la información no está disponible, no está actualizada, vuelvo y subrayo, hablando de información del sistema eléctrico, de cualquiera de nuestros procesos. La información a veces no está actualizada, queremos adoptar nuevas tecnologías y de pronto no sabemos cómo migrar de lo que hoy día tenemos, si tenemos nuestros diagramas unifilares de pronto en un AutoCAD, cómo los migro para poder tener un gemelo digital eléctrico, para poder hacer estudios
¿no? A veces hay mucha información, pero no está clara o no está actualizada, no es de buena calidad. Mis procesos a veces no están actualizados en cuanto a la tecnología y pretendo comenzar a hacer upgrades de los mismos. Entonces, este tipo de desafíos son comunes en muchos de los sectores y precisamente ETAP se encarga de cubrirlos, ¿no? Lo que ya hemos venido platicando, plataforma integral que nos permite tener toda la gestión y tenemos repercusiones favorables, incluso en ahorros de recursos, optimizaciones en las puestas en marcha, una ingeniería más eficiente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ya en materia, llevamos los siguientes 30 minutos, vamos a enfocarnos precisamente a los sectores de los que hemos venido, que son el motivo de esta charla. Sectores electrointensivos, hay varios, hoy nos vamos a enfocar en tres que son de los muy demandantes: gas, petróleo, minería y generación de redes. ¿Cuáles son los principales, le llamamos nosotros drivers, pero vamos a llamarle los puntos importantes o puntos relevantes o necesidades, si queremos aterrizarlo en ese sentido, que los usuarios de este tipo de sectores tienen? ¿Qué requieren? Y son comunes denominadores, como mencionábamos: continuidad operativa. Los tres sectores, minería, generación, gas y petróleo, la continuidad operativa es una necesidad, no hay más, ¿no? El tener sistemas confiables, disminución de riesgos, la parte de seguridad funcional mencionábamos, hacer que los equipos, en este caso nuestros sistemas eléctricos, funcionen de la manera adecuada y cuando tienen que funcionar. ¿Esto cómo es? Pues implementando una serie de soluciones, ¿no? Paros no programados, que de pronto se nos vaya la planta, que de pronto se nos desenergice, se nos apaga el horno eléctrico, si estamos hablando de la industria metal and mining, ¿no? Que se nos caiga el sistema eléctrico que está alimentando a mi sistema instrumentado de seguridad en una plataforma, por ejemplo. Eh, está requiriendo, parte de la continuidad operativa requiere que nuestros operadores desarrollen esas skills, desarrollen habilidades para la operación, el monitoreo, el mantenimiento de mi sistema eléctrico. Algunos sectores, como justamente la parte de generación eléctrica, el control de generación, cómo estoy generando, qué variables estoy teniendo en mis generadores, cómo tengo el control de mis redes de distribución, de transmisión, de protecciones, etcétera. Todo esto cuidar todos estos parámetros me permite esa continuidad operativa en este tipo de procesos, ¿no? Optimización energética, hemos venido mencionando, ¿no? Tener simulaciones predictivas en generación, en líneas de transmisión, en subestaciones. Estos tres sectores tienen tanto generación, tanto líneas de transmisión y distribución y obviamente subestaciones, ¿no? Eh, la gestión energética, saber cómo estoy generando, con qué calidad, qué me está costando, cómo puedo optimizarla, son de las necesidades que tienen este tipo de sectores, entre todo este listado que podemos ver por aquí, ¿no? Por aquí aparece un concepto interesante: gestión de microredes, despacho económico. Son conceptos que seguramente los que están ligados a este tipo de sectores, que por ahí en la encuesta nos apoyaron a saber que hay varios ligados a estos sectores, son conceptos vitales que hay que estar cuidando, que en nuestros procesos hay que estar inmerso entre tener el concepto claro y saber cómo aportamos en nuestras soluciones como ingeniería o como encargado de mantenimiento o como usuario final, cómo aportamos para mantener esta optimización energética, ¿de acuerdo? Visibilidad en el sistema, ya lo hablábamos también, ¿no? Se requiere tener información de mi sistema eléctrico para poder tomar decisiones. Información de alarmas, de disturbios, cómo estoy cumpliendo las regulaciones, por ejemplo. Entonces, necesito saber cómo se está comportando para poder, y obviamente esta debe ser información confiable, para poder, insisto, tomar decisiones enfocadas a la optimización energética y poder mantener la operación de manera continua de mis procesos, ¿no? Hay procesos que te lleva días o semanas encender un horno para retomar el proceso, para volver a hacer la fundición de los metales, por ejemplo, ¿no? Para echar a andar una plataforma petrolera, para echar a andar un generador. Eh, no si estás hablando de minería, no te puedes quedar sin suministro eléctrico cuando estás en niveles bajo tierra, ¿no?
por la parte de seguridad, por la parte de producción, por todo lo que implica cada proceso. Entonces, continuidad operativa, optimización energética y visibilidad en el sistema son necesidades tácitas en este tipo de procesos. En la visibilidad del sistema es parte de lo que TAP, es parte de la esencia de lo que brinda TAP en estos sectores. Aplicamos una máxima que es información es poder, ¿no? Si tienes la información suficiente y además esa información es altamente confiable, reitero, la toma de decisiones que tú vas a hacer con respecto a los diferentes nichos de tu empresa, los diferentes frentes de tu empresa, van a ser las más asertivas. Y obviamente esto se va a ver reflejado en beneficios. ¿Vale? Hablamos de normativa. Son segmentos electrointensivos cuyos parámetros de punto de partida son seguridad eléctrica, confiabilidad, continuidad, seguridad en personas y activos. Entonces, son segmentos altamente demandantes que tienen sistemas muy delicados, muy precisos, y que cada uno de estos segmentos se va rigiendo en diferente tipo de normativa, ¿no? La parte como mero ejemplo para mencionar, la parte de gas y petróleo, pues tienen un foco normativo en áreas clasificadas, seguridad funcional, continuidad operativa. ¿Y en qué funciona TAP para esto? Bueno, justamente coordinación de protecciones, gestión de las protecciones, sistemas de simulación, Simulate Before Operate, nuestro SBO, simulamos los sistemas para que cuando se ejecute la acción ya en tiempo real, el resultado en el efecto del sistema eléctrico de nuestro sistema y lo que va a conllevar a la operación o al proceso en sí sea lo más adecuado, lo más seguro, lo más confiable y que me permita mantener la operación continua, ¿de acuerdo? Entonces, hay normativas bien específicas, ETAP es una herramienta que cumple plenamente las normativas, y pues bueno, cada sector demanda sus propias precisiones en el tema, en este tipo de temas, ¿no? La parte de minería, el arco eléctrico, el arranque de motores, ¿no? ¿Cómo voy a generar el arranque de uno de mis motores del área minera, del segmento minero, sin que me afecte el resto del sistema, sin que se me vaya, sin que se me apague el resto de la planta, sin que me dañe otros equipos, sin que me genere contaminación, sin que me genere un accidente? Todo esto es bajo normativa y toda la normativa necesaria para este tipo de aplicaciones está cubierta por ETAP. Lo que vimos previamente es lo que necesitan este tipo de sectores. Ahora, las siguientes slides vamos a hablar un poquito de qué tenemos como ETAP. Este es un overview, va a ser un journey muy general. La intención es, con esta primera plática relacionada a estos segmentos, sentar las bases para posteriormente programar algunas otras sesiones. Con ustedes vamos a buscar una comunicación, vamos a buscar entrar en contacto para ver de qué manera podemos irles colaborando en alguna oportunidad que tengan ustedes de desarrollo, ¿no? Les comento también, aquí en la plataforma, en el GoToWebinar, hay un apartadito por ahí de documentos. Por ahí les vamos a dejar un poco de información. Hay un brochure, si no me equivoco. Y bueno, va a haber también, hay un área de preguntas. Las preguntas que les vaya surgiendo, los comentarios que vayan viendo pertinentes, apóyenos a dejárnoslos ahí en la cajita de preguntas. Vamos a tratar de dar unos 2-3 minutitos al final para leer algunas, tratar de contestar algunas. Y el compromiso que adopto para todos ustedes es, nos dejamos de tarea las que no logremos contestar para poderles hacer contacto con ustedes y brindarles el soporte, ¿no? El soporte de acuerdo a lo que ustedes tengan como pregunta o como duda. Ok, entonces, ¿qué tenemos como para estas industrias? Que insisto, me atrevo a agruparlas, no porque sea lo mismo, definitivamente, ya vimos que aplican diferentes normativas, pero sí son igual de demandantes, sí son igual de particulares, y sí hay puntos de común denominador en donde ETAP, con la justa medida de cada una de la demanda técnica de cada uno de los procesos, pero ETAP, nos atrevemos a decir que ETAP cubre la gran mayoría de este tipo de necesidades, para estos tres sectores particularmente, ¿vale? Me voy a ir por concepto en cuanto a lo que ofrece como solución, ¿va? Modelado y visualización. Pues aquí van a poder ver un gráfico en donde ya veíamos algunos gráficos previos. Se hace el gemelo digital, se hace el diagrama, se aplica analítica, ¿de acuerdo? Tenemos diagramas unifilares, Intelligent Single Line Diagram, diagramas unifilares inteligentes,
bases de datos multidimensionales, ¿no? Simulación, modelado geoespacial. Ya veíamos en una slide previa las diferentes tipos de vistas. La información se refleja, ETAP nos permite reflejar la información de acuerdo al perfil del usuario, ¿de acuerdo? Si es mostrarle justamente información de estudios, si es mostrarle cómo está, cuál es la eficiencia de mi sistema, si es mostrarle cuánto estoy gastando en consumo de combustible del generador, de mi sistema reflejado con el comportamiento de mi proceso eléctrico, se ajustan las vistas de acuerdo al tipo de usuario. Entonces es una gran ventaja. Dentro del modelado de visualización, por aquí hay un concepto interesante que se llama ETAP App. Es una aplicación, así tal cual, desarrollada por ETAP, que nos permite hacer levantamientos. Vamos haciendo el recorrido en campo, como habitualmente lo hacemos, pero en lugar de estar tomando nota en una libreta y tomando fotos con el teléfono, que es lo que hoy día hacemos, si llevamos la ETAP descargada en una tableta, en la misma tableta podemos ir generando ya de entrada nuestro borrador de diagrama unifilar, podemos ir tomando fotografías, podemos ir cargando la información dentro de esta aplicación y cuando llegamos a nuestra computadora, a nuestra estación de trabajo, lo vaciamos, hacemos el deploy hacia el software ETAP y ya le avanzamos en el tema del levantamiento para comenzar a generar el modelado. Es una herramienta bastante interesante. Si no la habían escuchado, bueno, ahí queda el dato, ¿de acuerdo? Estoy entrando aquí, si pueden ver en la parte superior, estas soluciones enfocadas a gas, petróleo, metales y minería. Tengo unas slides adicionales posteriores a estas relacionadas a la parte de generación. Los separamos porque hay algunas particularidades que sí quisiéramos por ahí resaltar, ¿de acuerdo? La parte de seguridad eléctrica y puesta en marcha. Bueno, análisis de cualquier tipo de tema relacionado con la seguridad, arco eléctrico, cortocircuito, generación de sistemas de tierra, mallas, aterrizajes, cableado, protecciones contra descargas, ¿no? Análisis de cables que están encofrados bajo tierra o encofrados en, eh, en el subsuelo, ejercicios de campos electromagnéticos. Por aquí podemos ver una imagen muy pequeñita de, bueno, cuál es el efecto electromagnético que va a generar el paso de la corriente sobre este tipo de cables y cómo puede afectarme a la misma instalación o al resto a la misma instalación me refiero a los mismos cables, ¿no? O al propio encofrado o al resto de la instalación, ¿vale? La parte de análisis de arco eléctrico, bueno, platicábamos. Eh, Puedo generar etiquetas, puedo determinar el equipo de protección personal que va a requerir mi usuario, mi operador para acercarse a tal o cual tablero, cuando hablamos de diferentes magnitudes de voltaje. Recordemos, ETAP nos funciona para todo tipo de sistema eléctrico, corriente continua, corriente alterna, alta, media y baja tensión. Y todo lo podemos tener en el mismo modelo. Es parte de las fortalezas como tal. Sistemas de gestión de energía, Power Management System. Y aquí tenemos ya aplicaciones y soluciones como términos que por ahí ya en el sondeo nos damos cuenta que sí les suenan, SCADA, ¿no? Como tengo un sistema de adquisición de datos, adquisición de la información de mi sistema eléctrico en físico, comunicado, por aquí vemos este diagrama de abajo, tengo un servidor en tiempo real, tengo mi estación de trabajo y tengo algunos incluso servidores que me permiten tener respaldos como todo el historial de mi sistema. Puedo tener actividades como, por acá le llamamos un playback de eventos, reproducción de eventos. Si tuve una falla en mi sistema, me puedo ir a mi plataforma ETAP, a mi diagrama y revisar dentro de todo el registro que me hace la herramienta, revisar cuál fue el punto preciso de la falla. Me regreso a la historia, reproduzco nuevamente el evento y reviso dónde estuvo el punto de falla, ¿no? Simulación confiable antes de operar, decíamos, el simulate before operate. Simulación predictiva, son dos conceptos distintos. En simulación predictiva, yo puedo hacer toda la analítica y puedo predecir, valga la redundancia, con base a estudios, cuál podría ser el comportamiento de mi sistema antes de que esté operando, ¿no? Yo lo puedo aterrizar en temas de diseño, en temas de ingeniería, y puedo hacer esas predicciones. La diferencia del Simulate Before Operate es cuando ya estamos en línea con un sistema operando en tiempo real para llevar a cabo tal o cual actividad, tal o cual acción, yo puedo hacer esa simulación previa y darle la certeza al operador
que la siguiente acción que va a ejecutar va a ser la adecuada. Y aquí en el gráfico que está dinámico podemos ver, tenemos en este tipo de sistemas de gestión de energía, podemos tener arreglos redundantes inclusive, ¿no? Tenemos las consolas de visualización y tenemos servidores con arreglos redundantes en donde me va a permitir darle disponibilidad, mayor disponibilidad a mi sistema, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí la parte analítica, en este otro gráfico vemos un poco ahí la parte analítica, la parte de estudios, etcétera, ¿no? Ahí por ahí una de las arquitecturas que hablábamos, un sistema de simulación y monitoreo conectado en tiempo real con otro tipo de comunicaciones, en este caso es un tipo SCADA de sistema de monitoreo de Schneider, que está en comunicación en tiempo real con mis componentes de sitio y que estoy teniendo esa interacción en tiempo real, manejo de alertas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Análisis y optimización, bueno, la parte de estudios eléctricos que ya platicábamos, todo tipo de estudios, veíamos, hay más de 140 módulos disponibles, que podemos hacer tanto fuera de línea con una licencia TAP PS, como en tiempo real. Podemos estar aplicando analítica en tiempo real con mi sistema de acuerdo a los requerimientos. ¿Cuáles estudios? Los que ustedes gusten y manden, todos los sabidos y por haber, ¿no? Tenemos diferentes tipos de informes, gráficas, es decir, volvemos al punto, nos da la información necesaria para poder tomar decisiones, ¿vale? Sistemas de cables, lo mismo. Cualquier componente, cualquier cable, cualquier tipo de estudio se puede llevar a cabo. Tenemos ejercicios en donde uno de los estudios, al menos aquí en México, más especializados que hemos llegado a hacer, un análisis de ferrorresonancia magnética para un cable que va a interconectar dos plataformas marinas, y este cable tiene una longitud de casi 90 kilómetros. Como mero ejemplo, un efecto de ferrorresonancia magnética que se da solamente por las condiciones físicas del cable, el diámetro, la longitud y el efecto que puede tener en ambos extremos, en los componentes conectados en ambos extremos de este cable, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios tenemos esa capacidad de hacer, todo lo relacionado a cableado, ¿ok? Y bueno, lo que también hablábamos, optimización de sistemas, análisis de transformadores, sistemas PPC, que es justamente lo que vemos aquí en este gráfico, ¿no? Un sistema de control en donde tengo diferentes fuentes de generación, tengo una red, diferentes fuentes de generación. ¿Cómo voy a gestionar esas diferentes fuentes de generación? Ahora que hablamos de sistemas de almacenamiento, sistemas fotovoltaicos, sistemas de generación por viento, etcétera. ¿Cómo gestiono, cómo administro estas fuentes de generación con respecto a la utilización dentro de mi red, ¿no? Y obviamente con la visualización de lo que me permiten los sistemas SCADA, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de soluciones también. La parte de protecciones en gas, petróleo, minería, por supuesto generación, el tema protecciones es un tema que se cuece aparte, ¿no? Nos gustaría, vamos a proponer dar una plática específica en protecciones, porque justamente como etapa tenemos una gran variedad un alcance bastante alto de soluciones relacionadas con la parte de protecciones eléctricas, hablando de coordinación de protecciones, evaluación automatizada de estos resultados que nos genera un estudio de coordinación de protecciones, el cómo vamos a hacer ese análisis de esos resultados para poder llevar a cabo los ajustes de todos mis elementos de protección, ¿de acuerdo? La configuración de estos dispositivos de protección, hago el estudio, genero mis puntos de actuación de mis protecciones y corroboro que que sean los adecuados y que los ajustes físicos en mis componentes finales sean los adecuados, ¿no? Reportes, insisto, toda la información necesaria y en la presentación que se requiera de acuerdo al perfil de usuarios. Coordinación de protecciones para líneas de transmisión y distribución. Tenemos por ahí alguna herramienta específica justamente para sistemas de transmisión y distribución que nos da este tipo de información relacionada al tema de protecciones, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto de mi relevador a lo largo de la distancia de la línea de transmisión? En este caso el cable de transmisión y distribución. Verificación de secuencia, la coordinación de las protecciones. El saber que la protección, el relevador va a actuar en el momento y en la secuencia necesaria y que no un relevador de un elemento, pensemos de un motor, de una bomba, me va a tirar toda mi planta y se va a ir a protección de mis relevadores toda la planta, ¿no? Entonces la secuencia en la que se van a ir activando, aquí está un ejemplo,
Estamos aquí, si se genera un cortocircuito en esta parte de la línea, pues debe haber una secuencia de las diferentes protecciones para evitar que se me vayan apagado los componentes que no requiero que se vayan, ¿de acuerdo? Curvas tiempo corriente, etcétera, etcétera. La parte de eProtect es altamente importante en donde podemos gestionar todos los componentes de protección. Me traigo la información, corroboro contra lo que tengo en mi estudio de coordinación de protecciones y regreso la información en tiempo real a través de protocolos de comunicación para verificar que el ajuste sea el correcto, por ejemplo, ¿no? Sistema de deslastre de carga. Aquí este es bien importante, voy a llevar un minuto para tocarlo. Es una administración de las cargas de mi sistema. ¿Qué quiero decir con esto? No es nada más desconectar por desconectar. Es voy a desconectar las que haga sentido sin que me afecte el resto de mi sistema, manteniendo o preservando las cargas necesarias, manteniendo la estabilidad operativa de mi sistema. No es nada más desconecto por desconectar. Insisto, tengo un arranque de un motor grande, tengo el fenómeno del inrush, pero para evitar que ese inrush me desconecte otras cargas o me genere la actuación de protecciones y me desconecte cargas que necesito mantener conectadas, previo al arranque de mi motor, desconecto yo las cargas a través de este sistema. Es una conexión y desconexión de cargas de manera inteligente, de tal suerte que, para efectos del ejemplo, me permite hacer el arranque del motor sin que me afecte cargas y después cuando ya regreso, se estabiliza el motor que estoy arrancando, como el ejemplo, eh, entonces ya reconecto cargas y mantengo la estabilidad de mi sistema, ¿no? Esto es en un minutito lo que es una de nuestras soluciones más importantes en este sentido de desconexión de cargas, ¿no? El ILS, ¿vale? Me voy a ir un poquito a prisa, me está comiendo un poquito el tiempo, entonces esto me va a llevar a proponer una segunda sesión para darle continuidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta es de las soluciones importantes que nos va a repercutir, por supuesto, del sistema de deslastre de carga, ILS, deslastre o desconexión, aquí le llamamos desconexión inteligente / óptima de carga, ¿sí? Porque el evitar apagones, el evitar que en el arranque de un motor se me caiga la planta, etcétera, voy a tener reducción de riesgos y reducción de costos. Y aquí como mero ejemplo, hay un ejemplo en el mercado minero, en proceso minero, en donde al instalar un sistema de este tipo, al implementar un sistema de desastre de carga de ETAP, tuvimos un ahorro de más de $2 millones, derivado solamente de desconexiones inoportunas del servicio, desconexiones innecesarias del servicio, apagones, vamos a llamarle así. El tener un sistema de control como este, como el ILS, nos permitió este tipo de ahorro, ¿de acuerdo? Y obviamente una reducción del 95% en este ejemplo de apagones imprevistos, que todo repercute en costos, seguridad y continuidad en el proceso. Y bueno, aquí parte de las pantallas de cómo funciona el sistema de desastre de carga. Aquí, bueno, del lado izquierdo ven una lista de componentes, en este caso el generador 1. Cuando quiero arrancar, o de acuerdo al comportamiento que va teniendo este generador, si se desconecta o si arranca o si cambia sus condiciones de operación, del lado derecho ven una tabla de cargas, qué protecciones y qué carga está relacionada con cada una de estas protecciones, si se abre o se cierra, es decir, tengo ese control, esa gestión, esa administración de qué cargas conecto o desconecto para mantener la continuidad operativa. ¿Vale? Aquí, bueno, me voy a prisa con este para poder hablar un poquito de generación, transmisión y distribución. Y aquí, bueno, aquí podemos ver lo que ya platicábamos, ¿no? En minería y gas, ciertas aplicaciones. Ahora en Power and Grid, generación, transmisión y distribución, pues hay una serie de necesidades o de parámetros o de puntos a tomar en cuenta, ¿no? Hablamos, por ejemplo, código red. Me voy a regresar un poquito aquí para iluminar este slide. Código red, cumplimiento de código red. Voy a generar y voy a inyectar energía a la red, debo de tener un cierto cumplimiento. ETAP te permite, con una serie de estudios, analítica y sistemas, dar cumplimiento a este código red, ¿no? Sistemas como eProtect, lo que mencionábamos, una gestión, una administración de los componentes de protección,
¿no? La parte de análisis de contingencia, cuando hablamos de transmisión, análisis, por supuesto, cortocircuito, diagramas o vistas geoespaciales, estabilidad en el voltaje, energías renovables. Si estamos generando, estoy generando por una planta de ciclo combinado estándar o una planta termoeléctrica estándar, que todavía existen una que otra, y quiero implementar también generación por fotovoltaicos, o quiero comenzar un sistema de almacenamiento, un BESS. Entonces, podemos tener un sistema de administración de esta cantidad o de estas diferentes fuentes de generación contra lo que estamos consumiendo, lo que estamos utilizando en carga, ¿no? Sistemas de escalas, como ya los veíamos comentando, controles automáticos de generación, despacho económico, cuánto genero, en qué momento despacho, bajo qué características, en qué momento inyecto a la red, todo lo que es la gestión, la administración del sistema eléctrico, lo puedo hacer con ETAP. Lo que hablábamos, la parte de generación, análisis, que ya veíamos, algunos de esos conceptos ya los revisamos con los otros sectores, ahora son lo mismo aplicados a la parte de generación, tanto en combustibles fósiles como generaciones nucleares, etcétera, ¿no? Voy a ir aquí adelantando un poquito en estas slides para que nos dé tiempo de ver, de por lo menos tener una visualización rápida de todas. ¿Okay? Análisis de generadores, ¿no? Todos los parámetros de mi componente, cómo puedo optimizar el comportamiento de este componente, ¿vale? Lo que hablábamos, la parte de simulación, monitoreo, simulación, un PCMS. Aquí tengo todo lo necesario para poder tener el control, monitoreo de mis cargas, de mi generación, hacer registros de eventos, ver de manera muy confiable cómo se está comportando y cómo puedo yo hacer, incluso hasta como platicábamos, entrenamiento de mis operadores, ¿no? Es decir, estoy monitoreando, tengo información confiable, puedo entrenar a mis operadores, puedo predecir con analítica en línea y puedo hacer simulaciones antes de la operación. ¿Todo esto a qué me lleva? A optimizar mi sistema, optimización de mi sistema eléctrico, ¿vale? Control de la energía, ¿no? Cuánto estoy generando, cuánto estoy consumiendo de combustible, cuánto estoy entregando por unidad, si soy un generador, por ejemplo, en ese caso, cuánto estoy consumiendo, diferentes vistas. ETAP es un desarrollo que se customiza, o se adecua de acuerdo al perfil del usuario. ¿Qué vista, qué información queremos transmitir, dejarle a cada uno de los usuarios? Lo podemos trabajar con las diferentes soluciones de ETAP, ¿no? Voy a ir rápido en estas slides. Y en la parte de, no quiero dejar de ver la parte de ETAP Grid, que es justo soluciones enfocadas, transmisión, distribución y microgrids o microredes, ahora que estamos hablando de generaciones distribuidas, generación distribuida desde diferentes o nuevas gentes de generación, ¿no? Aquí un ejemplo justamente de lo que podemos tener como desarrollo, en este caso es un ejemplo de una SCADA, en donde yo puedo tener toda la gestión, estar monitoreando, traerme los datos, ver el comportamiento, ver consumos, mostrar la información para diferentes tipos de usuarios, ver cuadros de alarmas, ¿de acuerdo? Y todo esto parte, todo esto, el origen es, y les voy a robar un par de minutos más, todo esto es a partir de la generación del gemelo digital, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de partida es el gemelo digital de ETAP y de ahí le vamos complementando diferentes funcionalidades que nos va a permitir optimizar nuestros sistemas. Como ETAP México, quiero cerrar con mostrarles que además del suministro de las licencias, además del suministro de la herramienta, contamos con servicios de consultoría, ejecución de estudios y desarrollo de servicios de ingeniería para todo este tipo de soluciones. Podemos nosotros trabajar en el desarrollo de la solución o podemos asesorarles a ustedes para trabajar en conjunto la solución o el proyecto o el requerimiento de cada uno de sus, si ustedes son integradores, EPCistas, constructores, etcétera, de sus clientes, o si son usuarios finales, podemos colaborar también en todo sentido para apoyar con este tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Perdón si me fui muy rápido en estas últimas slides, quise mostrar mucha información, creo que fui optimista en el tema del tiempo, pero bueno, lo importante es dejarles este mensaje general, habrá continuidad de este tipo de sesiones,
Y bueno, con la información que ya nos hicieron favor de dejar en su registro, vamos a hacerles llegar un poquito más de información, les vamos a hacer contacto para ponernos a la orden. Eh, ahí en ese código los lleva, si lo leen, los va a llevar a nuestra página web. Hay un sinfín de información, hay un sinfín de soluciones. Estamos a la orden. Nuevamente, muchas gracias.